compartiendo con ustedes las principales informaciones que son noticias desde esta madrugada. Miren, hay cosas que son como una oración contestada. Y me refiero específicamente al anuncio que se hizo ayer en Palacio Nacional de que aquí en República Dominicana se ensamblarán tabletas, netbook, laptop y otros dispositivos como eso. ¿Y por qué digo que es una oración contestada? Señores, es una oración contestada porque República Dominicana tiene todo el potencial para convertirse primero en un hub logístico de clase mundial, pero segundo, tiene todo el potencial, no solamente para ensamblar dispositivos, que ya eso es un avance grandísimo, porque recordemos que desde hace muchísimos años hay unos parques instalados. Quizás hacía falta una gestión oportuna y un acercamiento a este tipo de empresas para que se instalen aquí y se produzcan este tipo de negociaciones que al final dan este resultado de que se ensamblarán estos dispositivos. Hay otro potencial que podemos desarrollar y quizás deba ser la meta a mediano plazo. Si ya a corto plazo logramos el ensamblaje, a mediano y largo plazo la meta tiene que ser que se desarrollen software, que República Dominicana pueda tener una cantidad importante de software, aplicaciones para todo tipo de dispositivos. Y aquí en República Dominicana tenemos muy buenos desarrolladores de software, muy buenos desarrolladores de software, muy buenos. De hecho, con la COVID-19, usted se puede dar cuenta que incluso muchas instituciones desarrollaron aplicaciones nativas para distintos usos. Cuando me refiero a instituciones, me refiero a instituciones públicas del gobierno dominicano que desarrollaron aplicaciones nativas para facilitarle la vida a la gente. Y voy a poner un ejemplo, que esta data desde mucho antes de la COVID-19. Me refiero a una aplicación web y una móvil que tiene Proconsumidor. Proconsumidor tiene una aplicación web y una móvil que sirve para que la gente haga una compra virtual y pueda comparar en cuáles de los supermercados, de los principales supermercados del país, le sale más cómodo. O sea, le sale más económico la compra. Una aplicación que te puede ahorrar no solamente tiempo, sino también dinero y acortar cualquier trayecto. Y fue una aplicación 100% nativa, es decir, hecha in-house, que la pudieron desarrollar ellos desde cero. Entonces, este tipo de iniciativas que explotan habilidades, no podemos decir del siglo XXI, incluso del siglo pasado, porque eso comenzó a nacer en el siglo XX y ahora ha explotado en el siglo XXI y se ha convertido en una economía muy potencial para el desarrollo de los países. Si ustedes se fijan, con la pandemia, los únicos negocios o las únicas grandes empresas que crecieron en su mayoría fueron las tecnológicas. Y crecieron las tecnológicas porque precisamente esta conectividad propició ese mercado, la utilización de ese mercado. Entonces, todo esto viene como toda una oración contestada del gobierno dominicano para muchos sectores que pueden estar pensando en digitalizar toda su economía o pueden estar mirando, señores, a la digitalización de su negocio, pero también a identificar en lo digital un nicho importante que solamente da respuesta y resultados. De manera que esperemos que si ese fue el corto plazo, el mediano y largo plazo sea que nos podamos convertir en un mercado digital con productos y servicios digitales 100% nativos. Tú sabes Cristian que Cabrera. yo creo mucho en la digitalización prácticamente de todo. Incluso mucha gente habla de la digitalización avanzada. ¿A qué me refiero con la digitalización avanzada? Que quizás a veces tú te adelantes a los propios servicios
perdón, y requerimientos de la población. Porque al final de cuentas, cuando tú tomas una decisión de ese tipo, y sobre todo cuando tomas una decisión de gobierno, que es a veces quien tiene la retranca mayor en asumir las riendas de una posición, me parece que cuando no se asume de inmediato, puede provocar un impacto mucho mayor a largo plazo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, el Estado como tal, como matriz generadora de cambios sociales, necesita de asumir decisiones fuertes en el momento debido. Y cuando tú tomas una decisión, es habitual que tú dejas eso en un segundo plano y te dedicas a otros asuntos porque ya entiendes ese resuelto. Y cuando el Estado toma la decisión de iniciar un proceso de revolución, vamos a decir así, tecnológica, por poner un caso, bueno, pues ese elemento pasa prácticamente a un segundo o tercer plano. ¿Qué sucede con esto? Que cuando ese elemento pasa a un segundo o tercer plano, ya tú te olvidas en el tiempo. Entonces, por eso es que a veces yo digo, los estados deben propiciar los cambios y propiciarlos por encima incluso de lo que requiere la población, para que se dé un avance mayor y para que se pueda olvidar como se acostumbra a olvidar, porque es una costumbre de Estado y es parte de la naturaleza misma, sobre todo en países que están en vía de desarrollo como el nuestro, que no tienen todos sus problemas solucionados. Bueno, que una vez tú tienes un plan y un proyecto para un tema relativamente nuevo, pues es sencillo. Cuando tú tomas esa decisión, entonces tienes que olvidarte por un tiempo de eso y dedicarte a otros asuntos. De manera que ayer veía la información del tema de eso mismo, de la generación de productos tecnológicos en la República Dominicana, de la creación de los mismos. Eso requiere de un proceso de fomento a la industrialización, eso impacta en el tema de empleos, eso impacta sumamente en el tema de educación, porque obliga a que desde la niñez haya una orientación hacia eso que se busca, de manera que hay mucho por hacer en ese sentido. Y veía, por ejemplo, el ministro de Educación hablar del empuje de las tecnologías como parte del desarrollo fundamental de las sociedades. Y yo quiero poner el ejemplo de Japón. Ahí estuvo el ejemplo de Japón, que fue una guerra que se desenvolvió, vamos a decir así, en un proceso bélico donde nadie quizás sospechaba que pudiese tener algún resultado positivo, pero dentro de todo lo malo que deja la guerra, o dejan las guerras, bueno, Japón prácticamente surgió como una potencia sumamente importante en el mundo. Todo eso porque decidió industrializar su país y decidió apostar por las tecnologías. China hoy día, luego de 70 años de una revolución, 72 creo que ya va, de una revolución democrática, como ellos le llaman, que incluye lo político, lo económico y lo social, con el Partido Comunista Chino. Bueno, China es ahora prácticamente la fábrica del mundo y eso ha impactado en su economía de manera directa. El tema de que la República Dominicana pueda en el futuro cercano ser un país creador de tecnologías, impulsador de tecnologías, desarrollador de las mismas y que la pueda aplicar incluso dentro de su modelo educativo desde inicios de un niño, bueno, eso abre puertas a que nosotros tengamos en 10, 15, 20 años resultados positivos en la sociedad que tiene. Nosotros tenemos mucho potencial en ese sentido y creo que la labor que se puede hacer en el ámbito de educación sobre todo, y que ahí Roberto Fulcar tendrá una tarea importante, en el ámbito de industrialización, que ahí Hito Bisonó tendrá una tarea importante, en el ámbito de salud, incluso aplicando a la salud. No sé si ustedes saben que nosotros somos de los principales, tenemos una industria de zona franca basada en muchos aspectos en el tema del desarrollo de insumos médicos, sí. Y eso en gran medida permite a la sociedad avanzar. Entonces, yo creo que es una buena apuesta la que se puede hacer en ese sentido, bueno, en definitiva. Yo te voy a agregar en ese sentido que, por ejemplo, en esa industria de dispositivos médicos que tenemos aquí en República Dominicana, uno de los principales soportes de Estados Unidos durante la pandemia fue
fueron los proveedores que están instalados en República Dominicana y le pudieron suministrar todos esos dispositivos médicos e insumos médicos a Estados Unidos, que incluso utilizaron para enfrentar la COVID-19 y lo siguen todavía utilizando. Yo creo que en el punto, mira, por ejemplo, tú tienes en la parte de transformación digital, tienes un apoyo importante del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, que con una de las principales universidades o escuelas de desarrollo industrial de España, tienen un acuerdo importantísimo que ahora, en este año, te ha formado, o te va a formar, mejor dicho, más de 120 profesionales de la industria para ayudarlo y acompañarlo en ese proceso de transformación y adaptación digital muy necesario en estos tiempos. Pero también tienes en los centros tecnológicos comunitarios, por ejemplo, que tienen unos programas interesantísimos para introducir a niños y jóvenes en la parte de robótica y mecatrónica, pero también así tienes el ITLA. O sea, yo creo que hay todo un ecosistema creado y que puede dar las condiciones a la ciudadanía para que aquí en República Dominicana surja toda una generación que mire hacia la tecnología, que mire hacia la robótica, y eso puede impulsar un poco más la economía de República Dominicana. Aquí me mandan algo de lo que yo mencionaba ahorita y algo que tú también señalas con el parque cibernético, que ayer el acuerdo que se firmó, yo sabía que había visto la información, el acuerdo que se firmó era un acuerdo que vinculaba al Estado Dominicano con la empresa Encore Repair Services para fabricación de dispositivos electrónicos que solucionen necesidades del sector educativo, y que eso, a través del Parque Cibernético de Santo Domingo, permitirá que haya un programa de fabricación en República Dominicana de los propios insumos que necesita eso. Servicios por venta de dispositivos electrónicos para el sector educativo. Y eso contempla la fabricación en el país de tabletas, de computadoras laptops y de cuadernos electrónicos portátiles o netbooks para estos temas. Ahí el presidente de la República habló del memorando como algo extraordinario. Yo lo creo así, en el sentido de que, bueno, ya he hablado de los resultados que brinda cuando tú tienes el soporte tecnológico. Y eso hablando del tema del impacto en la educación. Ahí decía el ministro Fulcar que esto contribuirá al desarrollo de habilidades para el empleo, el telégrafo y el crecimiento económico, personal y familiar. Y es lo que decía, tú tienes una economía basada en gente brindándote servicios todo el tiempo, que es básicamente la economía que está la República Dominicana cimentada, la economía terciaria, como se dice. Pero cuando tú tienes en esa economía un proceso industrial que te permite no solamente la creación de esos elementos, ya de ahí tú te ahorras un dinero que se va del país en divisas para comprar esos equipos, que es una costumbre, ¿verdad? Pero tienes una población mejor formada que puede no solamente crearte esos equipos, sino generarte otros en el futuro. Porque no es lo mismo partir desde cero, cuando tú no tienes a nadie profesional en un área, a cuando tú tienes profesionales que van creciendo con esos temas de formación en nuevas tecnologías, y eso repercute directamente en la generación subsiguiente. O sea que yo entiendo que apostar por tecnología es lo mejor que se puede hacer. Exacto. En efecto, esas competencias y habilidades digitales son esenciales, sobre todo, seguirlas cultivando en esta generación. Y hay algo importante. ¿Por qué muchas veces nosotros no logramos hacer esos proyectos in-house y tenemos que irnos a otros mercados a buscarlos? Por un tema de planificación. Sí. Por un tema de planificación. Miren, señores, cómo incluso la propia UAS no ha podido desarrollar una plataforma, y no la UAS, muchísimas universidades tienen que comprar software de otros mercados para utilizarlo aquí en República Dominicana, en su docencia. Pero, ¿qué es lo importante? Si el Estado Dominicano se planifica y dice, ok, ya con la pandemia vimos cómo todo un año escolar fue prácticamente salvado en tablita por un problema de penetración de la internet y digitalización de la educación. Ok, nuestra meta es que en el 2024, para ese año escolar, tengamos un software que sea propio, desarrollado aquí. Entonces, abres un concurso o se lo asignas al ministerio, a técnicos del ministerio que contraten, técnicos contratados por el ministerio
O en su defecto tú dices, bueno, yo abro un concurso entre las universidades, en las escuelas de ingeniería, o le asigno eso también al ITLA, que es algo del Estado, o al instituto, o al Infotep, o se lo asigno a este, ¿cómo se llama? El que está en la zona oriental, en Santo Domingo Este, a un community college que está en Santo El Instituto Tecnológico, yo sé que ITSC, en las iniciales. Superior Comunitario. Superior Comunitario, ese mismo. Yo le asigno para que me desarrollen ese software. Digo, para el 2024, yo como gobierno necesito un software con esta característica. Ahora, ¿qué ustedes necesitan? Bueno, nosotros necesitamos 100 millones de pesos. Adelante. Y es un software que luego incluso tú puedes ponerlo en el mercado a la venta. Porque, insisto, todas las universidades, todas, tienen una plataforma tecnológica que muchas veces no son nativas, sino que son contratadas. Yo conozco universidades así. Sí, sí. Tú sabes también qué me le falta a eso. El tema de la descentralización de la formación. Porque nosotros tenemos, fíjate que los centros que hemos mencionado están todos en la capital y a lo mucho en Santo Domingo Este. O sea, cuando hablo de capital me refiero al Distrito Nacional, pero no vaya a decir después como Amelia Alcántara, de que Santo Domingo, de República Dominicana o el país completo. Están en el Distrito Nacional o en Santo Domingo Este. Me hace falta uno en Santiago, por ejemplo, que tú lo puedas delegar ahí, el tema de la zona del Cibao, por lo menos de manera transitoria. Ojalá hubiese uno en cada pueblo, otro en la zona este y otro en la zona sur, para que eso pueda ser replicado y esos proyectos puedan despegar con todo el impulso del mundo. Bueno, pero tú tienes, por ejemplo, la Universidad del Estado, que es la UAS. ¿Qué tú puedes hacer en la UAS? En la UAS, entre comillas, porque es y no es. En la UAS nada funciona. La UAS es del Estado y no es. Es decir, es para recursos, sí, no es para resultados. Entonces, tú tienes ahí la UAS. La UAS, por ejemplo, tiene un colegio aquí. O sea, allá puede también, en esa infraestructura se puede prestar perfectamente para eso, aunque haya que hacerle una inversión adicional. Pero yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Quizás si tú tienes, por ejemplo, uno por municipio, o tú tomar esos liceos y escuelas del Estado y convertirlo a ese modelo. Lo puedes convertir a ese modelo. Yo creo, señores, que una de las mejores inversiones y una de las mejores apuestas que hizo el gobierno del presidente Leonel Fernández, que usted le puede criticar lo que usted le dé su gana, pero en materia tecnológica dio un gran paso, y es con el ITLA. Sí. O sea, usted nunca ha escuchado ningún ruido con el ITLA. Y pare unos profesionales, señores, que inmediatamente encuentran mercado. Sí. Inmediatamente encuentran mercado en el sector privado, tanto nacional como internacional. Sí.